En esta cápsula vamos a analizar cuál es la problemática que representa la reforma en materia de valoración en México. Pero sobre todo, vamos a platicar de un mecanismo para darle a conocer a nuestras autoridades de forma directa cuáles son estos problemas y por qué se está afectando nuestro comercio exterior. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Los saluda su servidor Oscar Rueda, en esta ocasión con una cápsula un tanto especial, a diferencia de otras veces en donde más bien analizamos la forma correcta de dar cumplimiento a las obligaciones o los cambios más recientes que han habido para que estén enterados. Por el contrario, en esta ocasión quisiera que analicemos cuáles son los problemas que nos está ocasionando la reforma en materia de valoración y estas nuevas exigencias por parte de nuestras autoridades, pero también quisiera proponerles un mecanismo para informarle a nuestras autoridades que bueno, pues no estamos del todo de acuerdo, que nos están causando una afectación importante en nuestras operaciones de comercio exterior y que últimamente eso afecta en el comercio exterior de todo un país. Entonces, si les parece bien, vamos a analizar primero cuáles son los cambios que nos están afectando de cierta forma, ¿no? Como ustedes recordarán, se modifica el reglamento de la ley aduanera, se publica de hecho un nuevo reglamento, el cual entra en vigor el próximo 20 de junio del año 2015. En el tema de valoración aduanera, este reglamento trae dos principales cambios. Por una parte, me obliga como contribuyente a presentar N cantidad de documentos anexos a la manifestación de valor. Por otra parte, prevé nuevas causales o nuevos supuestos del por qué la autoridad me podría rechazar el valor declarado en mi pedimento y por lo tanto fijarle un valor por cuenta propia de acuerdo a un avalúo que ellos pueden practicar. Entonces tenemos dos temas sin duda delicados e importantes para nuestra operación aduanera. Cuando lo que necesitamos en realidad es una aduana fácil de cumplir. Necesitamos que nuestras autoridades también, por favor, se involucren en la forma de ayudarnos a hacer nuestro comercio exterior y no de entorpecerlo con sobreregulaciones. Entiendo perfectamente, claro, autoridades, una de sus labores principales es evitar el contrabando, evitar la subvaluación, evitar que se disminuya ilícitamente la recaudación. Estoy completamente de acuerdo y está perfecto. Pero me parece, una opinión muy personal, que la sobreregulación que estamos viviendo al día de hoy, con reformas excesivas, con requisitos excesivos, más que proteger el comercio exterior, más que proteger la recaudación, está deteniendo y está afectando de sobremanera el comercio de todo un país. Entonces, por favor, hay que tener especial atención en la facilitación aduanera, que es también una de sus principales obligaciones como autoridades de aduanas. Bien, ¿cómo tenemos la reforma y en qué nos está afectando? Evidentemente, ustedes recuerdan que el artículo 81 del nuevo reglamento, que ya dijimos entra en vigor el 20 de junio, me está obligando a presentar anexos a la manifestación una serie de documentos. Por supuesto, esto implica de entrada un cambio en el modo de operar de las manifestaciones de valor, lo cual me parece prudente. Normalmente lo que sucedía es, primero se hacía la operación de comercio exterior y hasta el final del camino se llenaba la manifestación de valor, lo cual no tenía sentido porque claro, la manifestación de valor es el documento en el cual el contribuyente le da a conocer a su agente aduanal las condiciones comerciales de la operación para que el agente aduanal de esa información pueda calcular correctamente las contribuciones. Entonces, bueno, me parece bien que ahora esa mecánica se tendrá que revertir necesariamente, o cuando menos el importador va a estar mucho más involucrado en la manifestación de valor. Me parece atinado y acertado. Lo que no me parece tan atinado es la serie de requisitos tan específicos que se están solicitando a través del artículo 81. ¿Qué requisitos tenemos? Antes de la operación de comercio exterior, porque dijimos, la manifestación es la instrucción, ¿no?, al agente aduanal. Entonces, esto se tiene que hacer de forma previa por regla general. Antes de la operación de comercio exterior, me están pidiendo que yo anexe a la manifestación
el comprobante de pago de las mercancías. ¿Qué problemas hemos escuchado de muchos contribuyentes? Por ejemplo, oye, tengo crédito. ¿Puedo o no puedo hacer mis importaciones? La respuesta es, claro puedes, porque en términos de la ley aduanera, el precio pagado, que es el nombre que se le da al valor de transacción, el precio pagado puede estar ya pagado o puede estar pendiente de pago. Entonces no hay problema con los créditos. ¿Cuál es el problema en esa situación? Que bueno, vamos a tener un documento pendiente de anexar a la manifestación de valor, y cuando hablamos de volúmenes de operación muy amplios, pues claro que va a ser muy difícil el control administrativo, tanto para los agentes aduanales como para los contribuyentes importadores, de en qué ocasiones ya te mandé el pago de la mercancía, cuáles documentos no te he mandado, qué transferencias ya te demostré, qué transferencias no. Otro problema que encontramos en este punto sería los pagos globales. Hay muchos contribuyentes que le pagan a su proveedor quizá de forma mensual, bimestral, semestral, anual, no lo sé. Y entonces, para determinar específicamente en cada una de las operaciones implicaría, uno, o cambio mi forma por completo de hacer mis operaciones comerciales, lo cual la aduana no debería de afectar, ¿no? La operación comercial internacional es una cosa y la entrada al país es otra cosa. Entonces me están obligando a cambiar mi operación comercial y mi administración de la empresa, lo cual no me parece prudente. Y por otra parte, si por alguna razón no puedo cambiar esta forma de administrar mis pagos, necesito llevar un control muy específico de qué cantidad corresponde a qué operación, justificárselos a mi agente aduanal para que él pueda anexar un comprobante de pago global, quizá antes o quizá meses después de la operación, con todos los controles que eso implica y con la posibilidad de que a las autoridades no les quede clara mi forma de expresarles cómo estoy moviendo mis dineros y por lo tanto me rechacen el valor de mis mercancías, lo cual me parece que ya no tiene nada que ver con un intento de frenar la subvaluación, sino que desafortunadamente se volvió una herramienta para complicar el comercio exterior. Entonces ahí tenemos una afectación importante y estos son quizá los dos ejemplos principales. Hemos encontrado muchos comentarios de muchos contribuyentes que tienen problemas al momento de demostrar de forma previa a la operación el pago de sus mercancías. Ok, siguiente tema que nos está causando mucho problema: los comprobantes de gastos de transporte, seguro y gastos conexos. Estamos diciendo que la manifestación de valor se tiene que llenar y firmar y presentar al agente aduanal antes de realizar la operación. Muchas de las operaciones de comercio exterior, el contribuyente paga quizá un seguro global anual, entonces ahí tenemos un problema. Quizá le paga a su fletista internacional, a la empresa transportista internacional, quizá le pago con crédito, entonces tengo otro problema. Quizá lo hago al finalizar la operación, junto con la cuenta de gastos de mi agente aduanal, pago mis fletes nacionales y mis fletes internacionales y mi seguro. Es decir, la variedad es tan amplia que es prácticamente imposible en todas las operaciones presentarles la comprobación de los gastos del transporte, seguro y gastos conexos. A mí me parece que efectivamente es algo que la autoridad tiene que supervisar, sin duda alguna, porque al final impactan en el valor en aduanas de la mercancía. Sin embargo, de ahí a que la carga de esa investigación, de esa facultad, se la avienten al contribuyente para que sea el contribuyente quien tiene que estar casi auditando cada una de sus operaciones de forma previa para que ustedes, autoridades, cuando quieran voltear a ver, esté todo perfectamente ordenado, creo que lejos de favorecer al comercio exterior, lo está sobre regulando y claro, es una carga administrativa importantísima, tanto para los agentes aduanales como para los importadores. Otro tema que nos están pidiendo es: demuéstrame y anéxame la documentación soporte de tus incrementables. Aquí, para empezar, hay un comentario. ¿Por qué me están desdoblando el seguro, transporte y conexos del resto de los incrementables? La instrucción, señores, no es clara. No sé a qué se refieren entonces con dame los comprobantes de tu seguro y por otra parte dame los comprobantes de tu incrementable, cuando estamos hablando de la misma cosa. Y además de esto, pues mismo comentario. Muchas veces al momento de realizar la operación,
no se cuenta en ese momento con el documento que se pueda anexar a la manifestación de valor, aun cuando sí se tiene el dato exacto y específico, la cantidad que se va a pagar, la negociación realizada con los proveedores, todo está en orden, se puede incrementar en el pedimento sin ningún problema, pero el hecho de adjuntar esta documentación a cada una de las manifestaciones de valor previas a la operación de comercio exterior es una locura. Es demasiada carga administrativa y en muchas ocasiones imposible de cumplir. Siguiente punto que nos está causando quizá el más problemático de todos: anéxame los contratos relacionados con la transacción. Entiendo que en el contrato se reflejan muchas cuestiones relativas a el valor en aduanas. Entiendo que en el contrato se va a establecer, bueno, quién paga el flete, bueno, quién paga el seguro, de dónde a dónde es la entrega y la responsabilidad de las mercancías, si hay una especie de vinculación o no, si tenemos regalías que se tengan que manifestar en el pedimento. Entiendo perfecto que el contrato es un elemento muy importante. Sin embargo, ¿qué hay del artículo 78 del Código de Comercio que establece que los contratos no requieren mayor formalidad para ser válidos? Eso quiere decir que, como es una práctica común de comercio internacional, los contratos con los proveedores podrían ser verbales. Y entonces ahí la dificultad de escanear un contrato verbal no lo entiendo, ¿no? Por una parte tengo contratos verbales con mis proveedores. ¿Cómo te cumplo a aduana con esta obligación? Tengo que ir con mis 87 proveedores a hacer un nuevo contrato. El tema se trata de facilitar el comercio exterior, no de complicarlo. Esto va a retrasar operaciones de comercio exterior, va a disminuir el Producto Interno Bruto del país. Es decir, hay una afectación muy, pero muy importante en el esfuerzo que están haciendo las autoridades por verificar el cumplimiento de las disposiciones, lo cual está perfecto. Se está cayendo en un extremo que complica el comercio exterior y por supuesto afecta a todo un país. Entonces tenemos el problema, ¿no? Contratos verbales. Tenemos el problema de muchos proveedores como para yo ir y conseguir un contrato con mis 80 y tantos proveedores. Quizás soy un importador que cada vez estoy buscando un mejor precio con un mejor proveedor y es bien difícil en las operaciones internacionales tener un contrato muy específico, muy detallado, enviárselo. El comercio internacional, señores, es mucho de correo electrónico, mucho de levantar el teléfono y mucho de ir a visitar al proveedor nada más para ver en qué condiciones me ofrece la mercancía, se pacta con un apretón de manos y adelante con el comercio exterior. Eso hace que el comercio sea ágil, fácil y rápido. Entonces tenemos este problema. Hemos encontrado clientes que nos reportan que, bueno, pues sus contratos son estrictamente confidenciales y eso les representa un problema para enseñarle el contrato a los agentes aduanales, que además el agente aduanal pues tiene relación con 80 otros contribuyentes que pudieran estar interesados en las cláusulas de un contrato de su competencia. Entonces, claro, es desproteger la confidencialidad, los secretos industriales, N cantidad de información sensible que puede aparecer en los contratos internacionales de aquellas empresas que sí tienen un contrato internacional. Estos son solamente algunos ejemplos de todos los problemas que esta nueva disposición va a causar al comercio exterior. Problemas, claro, que al día de hoy nosotros en el despacho tenemos llamadas, correos electrónicos, dudas, qué va a pasar, ayúdennos, etcétera. Entonces se me hace muy importante ventilar esta información y que sea del conocimiento de las autoridades todos los problemas que está generando esta reforma al artículo 81 del reglamento. Bien, por otra parte, tenemos modificación que también entra en vigor el 20 de junio al artículo 110 del reglamento de la ley aduanera. En el artículo 110 se establece que la autoridad te puede rechazar el valor declarado en el pedimento bajo ciertos supuestos. En algunas cuestiones estamos totalmente de acuerdo. Si no presentas tus declaraciones, si destruyes tus registros de comercio exterior, si no estás localizable en tu domicilio, es decir, claro, si no somos un contribuyente medianamente decente, estoy de acuerdo que sea un poco más severo. Pero ¿qué hay de los contribuyentes que tratamos de cumplir, de los contribuyentes que sí estamos haciendo un esfuerzo por importar limpio, por pagar nuestros impuestos y a la vez por hacerlo de forma fácil, de forma rápida y de forma ágil? Esto nos está causando un problema muy importante. Me dice la autoridad, o a través del reglamento, que te voy a rechazar el valor de tu pedimento si no se puede corroborar
la veracidad o exactitud de la documentación soporte del valor en aduanas. Eso es un caos. Abre la puerta a que la autoridad simplemente nos diga, señor, demuéstrame que el precio es real. ¿Y cómo te demuestro que el precio es real? Pues aquí están las transferencias. Pues eso no es suficiente, porque no hay un lineamiento claro, queda completamente abierto al criterio del funcionario que en ese momento nos esté practicando una auditoría en su caso. Y, por si fuera poco, están revirtiendo la carga de la prueba hacia el contribuyente. Autoridades, habría que recordar que la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en su artículo 2, establece que las actuaciones de los contribuyentes se deben, obligación de la autoridad, presumir de buena fe. Y por lo tanto, la autoridad tendría que demostrar, en este caso, por ejemplo, que el documento es falso o que el documento no contiene información veraz, pero tiene que ser carga para la autoridad que está practicando una auditoría y no para el contribuyente, de que a capricho de la autoridad le tengo que ver cómo le hago para demostrarles que estoy actuando conforme a derecho. Entonces aquí tenemos un llamado de atención muy importante. Se está inclusive violentando un principio general de derecho, que es la presunción de inocencia, y el que afirma tiene la carga de la prueba. Autoridades, si ustedes afirman que un documento no tiene información veraz, tendrán que demostrarlo. Si ustedes afirman que un documento es falso, tendrán que demostrarlo y no pasar esa carga a el contribuyente, lo cual, claro, también entorpece nuestro comercio exterior. Siguiente causa para que me rechacen el valor declarado en el pedimento: que se detecte un pago no justificado al proveedor. Por otro tema que no nos queda absolutamente nada claro. ¿Qué es un pago no justificado al proveedor? Si yo le pago una factura que dice capacitación, ¿es justificado o no es justificado? ¿Justificado con relación a qué? ¿Esto qué quiere decir? Yo me imagino, la autoridad va a analizar, pues tienes 1 millón de pesos declarado en valor en aduanas, quiero ver 1 millón de pesos declarados en tus transferencias. Pero se le olvida a la autoridad que quizá yo le estoy pagando un servicio de refacciones, quizá me dieron una capacitación, quizá me dio mi proveedor una asesoría telefónica de cómo funciona el aparato que acabo de importar. N cantidad de situaciones que pueden suceder y que la disposición no es claro qué se considera un pago justificado y qué no se considera un pago justificado a este proveedor, lo cual, claro, se va a prestar a N cantidad de abusos, a N cantidad de juicios. Es decir, se vuelve muy complicado cumplir con estas disposiciones. Por último, y quizá la más grave de las causas para rechazar el valor en aduanas, es esta. Me dice que cuando se dé el supuesto del artículo 151 fracción 7 de la ley aduanera, es decir, causal de embargo precautorio. Como causal de embargo precautorio, el motivo tiene mucho sentido. Me dice la ley aduanera, si tú declaras en tu pedimento una cantidad inferior, un valor inferior en un 50% respecto de mercancía idéntica o similar, es causal de embargo. Me queda muy claro y está perfecto, autoridades. Es un poquito agresivo, pero está bien. Si yo estoy viendo que contribuyentes importan muy barato, está bien. No te permito salir de la aduana hasta que no me aclares por qué estás comprando o por qué estás declarando muy barato. Debemos de recordar que el artículo 64 de la ley aduanera, el artículo 7 del GATT, que es un acuerdo internacional, así como el Código de Valoración Aduanera de la Organización Mundial de Comercio, establecen que el valor en aduanas utilizando el método de transacción se debe declarar conforme al precio realmente pagado por las mercancías. Y lo que yo haya pagado por mi mercancía, eso es ajustado con los incrementables, etcétera, el valor en aduanas que se tiene que declarar en un pedimento de importación. Entonces, aquí en esta reforma al artículo 110 del reglamento, la autoridad nos está diciendo, me vale la ley aduanera, me vale el código de valoración del GATT y el artículo 7 del GATT. Porque si yo detecto que hay mercancía más cara que la tuya, con eso es suficiente para que yo te rechace el valor. Y entonces, ¿dónde quedan las disposiciones internacionales de valoración? Y en dónde queda el precio pagado por la mercancía como método principal de nuestro comercio exterior. Entonces aquí, claro, hay una violación franca y flagrante a las disposiciones internacionales y a la ley aduanera en el tema de valor de transacción. Esto mismo sucede
cuando hablamos de las causales de suspensión en el padrón de importadores, ¿eh? Mismo escenario. Entonces, autoridades, me queda claro que esto sea una medida preventiva, una medida precautoria y por lo tanto exista en el artículo 151 de la ley aduanera causales de embargo precautorio, pero no se debe de confundir la medida preventiva de decir, oye, tú estás importando barato, ayúdame a investigar qué pasa, con una consecuencia de te rechazo el valor por el simple hecho de que alguien más traiga el producto que se le parece al tuyo el doble de caro. ¿Y qué hay, por ejemplo, de la calidad del producto? Hay una fracción arancelaria puede traer N cantidad de productos con N cantidad de composiciones, calidades, precios, tamaños, etcétera, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta calidades, hay que tomar en cuenta negociaciones comerciales. ¿Qué tal que yo compré un lote polvoriento que el proveedor tenía desde hace 20 años de un producto? Pues claro que voy a tener uno similar o idéntico a este mucho más caro. Pero el código de valoración, la ley aduanera y la Organización Mundial de Comercio te dicen lo que tú realmente pagaste por las mercancías es el valor que se tiene que dar en un pedimento. Con lo cual, en esta disposición se está violentando francamente. Entonces, bueno, estos son los problemas, ¿no?, que estamos viendo con esta reforma al reglamento de la ley aduanera. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos es una aduana fácil, autoridades, porque también es parte de sus obligaciones agilizar el comercio exterior. Y como ya pudimos ver con estos muy ligeritos ejemplos que han llegado nada más al correo y al teléfono de un servidor, tenemos unas afectaciones muy serias. Claro, más todo lo que no ha llegado a oídos de un servidor, ¿no? Entonces, sin duda, es un tema de afectación grave al comercio internacional de todo un país. Ok, ¿cuál es la propuesta para todos los contribuyentes que queremos hacer valer esta información ante nuestras autoridades? Yo les invitaría, contribuyentes, primero, que aprovechemos nuestra tecnología. Al día de hoy, la comunicación se ha vuelto una herramienta sin precedentes en la humanidad. Hubo algún momento en donde los medios de comunicación eran un factor de poder real. Ahora el Internet es un factor real de poder. Entonces, les suplicaría que nos unamos todos, hagamos uso de nuestra tecnología. ¿Para qué? Simplemente para informarle a nuestras autoridades, oye, ¿cuáles son todos los problemas? Quizá los que yo ya di como ejemplos, quizá hay muchísimos más. Oye, autoridad, esta reforma en el tema de valoración me está causando N cantidad de problemas porque me dificulta mi operación. Mi operación tiene estas características y no te lo puedo cumplir. Mi operación no tiene contratos. Mi operación, el pago de mi seguro es global y cómo te presento anexo a la manifestación. N cantidad de situaciones. Creo yo que es muy importante que se las hagamos saber a nuestras autoridades, quienes quizá en este esfuerzo de controlar, vigilar y hacer que se cumpla la ley, hablando de comercio exterior, están perdiendo de vista a los contribuyentes que sí hacen bien su trabajo, que por cierto, señores, son la gran mayoría. Entonces, por un porcentaje mínimo de contribuyentes que está haciendo las cosas mal, el resto de la población se está viendo afectada por estas medidas. Entonces, me parece muy, pero muy importante abrir un canal de comunicación con las autoridades para decirles, señores, tus reformas me están afectando en este sentido. ¿Cuál es en concreto la invitación? Sería, vamos a utilizar nuestras redes sociales, principalmente el Twitter, principalmente el Facebook, y utilicemos un hashtag que se llame aduana fácil. Al utilizar este hashtag, de preferencia, claro, habría que mencionar al SAT, quienes son los encargados de revisar esta información, para que exista un canal de comunicación directo, sin burocracias, sin formalismos, sin formatos, sin tiempos de espera. Simplemente hay un canal para que toda la población que sí estamos trabajando bien el comercio exterior, podamos decirle al SAT, oye señor, la estás regando, oye señor, tus regulaciones son excesivas, oye señor, no te puedo cumplir con lo que me estás pidiendo por estos motivos perfectamente válidos. ¿Qué vas a hacer al respecto? Por ejemplo, ¿cuál es la idea para pedirle al SAT o para informarle al SAT que nos están haciendo una afectación muy importante? La idea sería algo así. Digamos que entro a mi cuenta de Facebook y menciono al SAT, cuya cuenta es SAT México.
menciono al SAT y le digo, por ejemplo, que el formato de manifestación de valor debería modificarse antes del 20 de junio, pues es un formato muy complicado de llenar y su instructivo es poco claro. Se presta a muchas confusiones para cumplir con nuestras obligaciones. Lo que necesitamos es y utilizamos ahora sí el hashtag aduana fácil. Claro, de preferencia que este post fuera público para que la mayor cantidad de gente lo pueda ver, y lo publicamos. Ahí tenemos ya una llamada de atención directa a nuestras autoridades en un mecanismo muy fácil para identificar en qué tema estamos solicitando. Por ejemplo, si la cuenta fuera en Twitter, quizá le pudiéramos decir al SAT, SAT MX, la obligación de anexar contratos a la manifestación de valor es casi imposible de cumplir cuando tenemos demasiados proveedores. Hashtag aduana fácil. Aquí si nos excedemos de los caracteres, pues podríamos simplemente quitarle espacios. Y si le quito espacio le pongo una mayúscula nada más para que se distinga bien. Y entonces con esto, pues cuando menos ya le estamos avisando a nuestra autoridad cuáles son las complicaciones que implica una reforma de esta naturaleza. Muy importante que les pediría por favor respetaran el tweet o el post que hagan con este hashtag aduana fácil tiene que ser específico. ¿Qué quiere decir? Que sea exclusivamente del tema de la reforma en valoración. ¿Para qué? Para que tengamos realmente, si nos unimos demasiados en este esfuerzo, es un tema muy concreto, con mucha presión de mucha gente, entonces que realmente sirva y que tenga un impacto verdadero. Si empezamos a hablar de todas las quejas que tenemos en comercio exterior, se va a disolver el esfuerzo. Entonces, muy importante centrarnos exclusivamente en el tema al día de hoy de reforma en valoración. Que sea respetuoso, no se vale por favor groserías, no se valen ofensas, tiene que ser respetuoso y pacífico para que nuestras autoridades lo tomen como es, como una medida seria de parte de los gobernados, de parte de los contribuyentes que estamos haciendo las cosas como debe de ser y hagan algo al respecto. Si lo hacemos a manera de grosería, a manera de ofensa, el SAT con toda la tranquilidad lo va a tirar a la basura. Si lo hacemos de manera respetuosa, pacífica, organizada, entonces sí, el SAT estará obligado a atender y a ver qué hace para responder nuestras peticiones. Entonces, les suplicaría por favor que se sumen a este esfuerzo, utilicemos el hashtag aduana fácil para hacerles saber a nuestras autoridades cuál es toda la problemática que estas reformas están implicando. Bien, pues con esto terminaríamos la cápsula, analizamos bastante bien la problemática y por favor les suplico, súmense a este esfuerzo, compartan este video lo más que se pueda para que la mayor cantidad de gente se sume al esfuerzo. Explíquenle a sus amistades, a sus conocidos qué es lo que estamos haciendo para informarle a nuestras autoridades de algo que nos está causando perjuicios y que está lastimando a nuestro comercio exterior. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.